acá al lado ustedes tienen que decirlo con sus palabras. Por ejemplo, en este ejemplo, yo puse es cuando el músculo se alarga contrarrestando un movimiento contrario. Quizás le podría agregar, ¿no es cierto?, algo más de forma controlada, porque cuando el otro músculo, ¿no es cierto?, se está extendiendo, está como alargándose para frenar el músculo agonista, el músculo contrario, ¿no es cierto? Este es un movimiento controlado, no es un movimiento que vaya, que la pelota pase de largo el otro músculo, sino que es un movimiento controlado. Entonces, por ejemplo, un ejemplo relacionado con la kinesiología, en la tercera columna, dice, cuando quiero patear la pelota, extiendo la rodilla de forma controlada para darle justo en el ángulo que se quiere, activándose en este momento, ¿no es cierto?, de forma concéntrica el recto femoral, porque está generando una extensión de rodilla, y los isquiotibiales de manera concéntrica, controlando el movimiento. A ver, cuando en rodilla, forma controlada, del justo en el ángulo se quiere activar de forma concéntrica el recto femoral, y los tibiales, acá, Profe, el perdón, dice isquiotibial no se excéntrica. debería mover excéntrico. Sí, Eso. es excéntrica. Sí, muy bien. Excéntrica controlando el movimiento. Entonces, ahí ustedes colocan su ejemplo. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen varios movimientos, cosas que tienen que definir, como la palabra feedback o el concepto feedback, el concepto feed forward, el concepto co-contracción, el concepto de inervación recíproca, el concepto de postural set, el concepto de propriocepción y el concepto de espasticidad. ¿Dudas? Me voy a ir ahora a la pantalla para poder ver su... No, profe, si solo debemos subir o enviar. Miren, como les sea a ustedes más fácil. Si ustedes quieren, me lo envían a mi correo y yo ahí los reviso. ¿Ya? Porque hay una forma de subir las tareas, pero dejémoslo en que me lo envíen a mi correo. En, en Platea sale como glosario, práctica 3, y sale incluso creo que la fecha. Acá, no, perdón, aquí, acá está, en esta parte. Y ahí lo pueden descargar. Aquí está. Tarea glosario. Y aquí la descargan, está en Word, ustedes la editan y me lo envían. ¿Consultas? Profe, ¿hay algún libro que vamos a usar como para desglosar? Sí, yo les recomiendo que utilicen el de Bettina Park, Experiencias con el concepto Bobat. También pueden utilizar, bueno, todos sus conceptos salen ahí, en la experiencia con el concepto Bobat. Yo creo que básense en ese, para que no tengan que estar buscando tanto por tantos lados. No sé por qué no me deja. Ahí sí. ¿Ya? Eso. Esto, el glosario, estas palabras que vamos a utilizar, las vamos a usar harto, entonces por eso las puse como para que empecemos a hablar un lenguaje en común. Ahora, esto a pesar de llamarse grupo de neurología o práctica 3, área neuro, en realidad yo me atrevería a decir que la evaluación que nosotros vamos a realizar es una evaluación neuromúsculo-esquelética, porque la neurología uno también tiene que evaluar, por ejemplo, los rangos de los ROM, también tenemos que hacer palpación, tenemos que hacer inspección, tenemos que evaluar fuerza, tienen que hacer la anamnesis, tienen que hacer la inspección postural, o sea, todo lo que vieron a práctica 2, hasta práctica 2, lo van a tener que seguir haciendo. Lo que sí ahora vamos a agregarle otras cosas y vamos a tener que entender algunas cosas. Ya, por eso es que las próximas semanas lo que vamos a ver, vamos a empezar ya
con la definición de qué es el movimiento normal, porque nosotros debemos, para poder entender el cuerpo, el movimiento, nosotros debemos saber cómo se mueve una persona de forma normal, ¿ya? Si yo sé cómo una persona se mueve, se gira, se sienta, se para, camina, etcétera, yo voy a poder después comparar y evaluar con un paciente que tiene una disfunción o con una paciente que tiene una alteración del sistema nervioso, voy a poder decir, perfecto, este paciente, ¿no es cierto?, no tiene esto. Por ejemplo, no sé, por decir, no tiene una cocontracción óptima en el hombro, por lo tanto, ya se está alejando, ¿no es cierto?, de la normalidad. Y yo como kinesióloga voy a tener que plantearme un objetivo para eso. Pero si yo no sé cómo funciona el movimiento normal, muy difícilmente lo voy a poder evaluar y lo voy a poder tratar, ¿ya? Recuerden que la palabra kinesiología significa experto en el movimiento, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a ver ahora en práctica 3, vamos a ver cómo nos movemos, sobre todo en las actividades más frecuentes, que son las que vamos a tener que evaluar. Porque cuando un paciente va donde nosotros como kinesiólogos, ¿qué creen ustedes que es lo que quiere recuperar? A ver, ¿qué es lo que creen ustedes? Si un paciente tiene una lesión en el sistema nervioso central, ¿qué es lo que quiere recuperar? A ver, ¿quién me puede decir? Piensen ustedes en cualquier familiar que hayan tenido, que tenga alguna alteración neurológica o algún conocido. ¿Qué es lo que quiere? Carlos. La movilidad, me dice Carlos. El Diego me dice su actividad. Muy bien. ¿Qué más? ¿No es cierto? Por lo general ellos quieren volver a moverse de nuevo. A moverse y volver a ser como eran antes. Entonces, si un paciente viene porque, no sé, porque cojea, porque ya no puede comer solo, porque ya no puede girarse, etcétera, lo que ellos quieren es volver a girarse, es volver a caminar, es volver a ser como eran antes. Y mientras antes nosotros empezamos a trabajar, vamos a poder hacer va a tener una mejor recuperación. ¿Cómo hacemos eso? Realizando una muy buena evaluación, y mi evaluación no se puede quedar todo el tiempo, o sea, la anamnesis es importante, pero ustedes van a tener que aprender aquí en práctica 3, mientras están haciendo la evaluación de rangos, van a tener que estar sacando datos de la anamnesis, porque no les va a alcanzar el tiempo. Entonces van a tener que estar mucho haciendo dos cosas a la vez, ¿ya? Porque si nos ponemos a hacer los pasos tan separados como ustedes lo hicieron hasta práctica 2, probablemente no alcancen a hacer esta evaluación, porque ahora le vamos a tener que agregar varias cosas. Y dentro de esas cosas está, por ejemplo, la evaluación de la espasticidad, está la evaluación cerebelosa, está la evaluación de conciencia, está la evaluación de pares craneanos, está la evaluación de los componentes de movimiento, está la evaluación de equilibrio, está la evaluación de marcha, ¿ya? Entonces son hartas cositas que ustedes van a tener que evaluar y agregar a la evaluación que ya hacían. Entonces, ahora, si ustedes pensaban que se demoraba mucho con la evaluación que hacían hasta práctica 2, ahora se van a demorar probablemente mucho más. Me gustaría escuchar un poco sus impresiones. Hablen, chicos, acá estamos en confianza. Tenemos 5 o 6 semanas para estar juntos, y la idea mía es que ustedes logren aprender, porque cuando ustedes aprenden, yo me siento realizada, porque ustedes van a poder atender a los pacientes que quizás yo no puedo atender, o que quizás muchas personas no pueden atender. Ustedes van a ser el futuro, los futuros kinesiólogos, las futuras personas. Entonces yo les quiero entregar todo lo que yo sé para poder que ustedes puedan trabajar lo mejor posible con nuestros pacientes, con los pacientes que están en los consultorios. Por lo general, los pacientes neurológicos son pacientes de larga data, son pacientes que necesitan mucho trabajo, mucho tiempo de intervención, y muchas personas, muchos kinesiólogos, aunque ustedes no lo crean, todavía no saben trabajar bien con los pacientes neurológicos, y muchas veces no lo saben evaluar. ¿Ya? Por eso es que se pierden, porque están pensando en que mejore el rango, por ejemplo. Pero el rango de rodilla no lo va a mejorar si no mejoramos el control de tronco.
por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante una muy buena evaluación y por sobre todo saber los fundamentos de la evaluación neurológica. ¿Por qué yo estoy evaluando esto? ¿Y por qué no estoy evaluando otra cosa? ¿Ya? No sé si me gustaría, por ejemplo, el Carlos Barriente. A ver, Carlos, ¿usted qué opina? ¿Sabía que más o menos entraba esto acá en esta asignatura? ¿Se lo imaginaba así? Carlos, no sé, ¿alguien quiere? ¿Me puede escribir por el chat? Yo, profe, ¿alguien quiere responder? ¿Quiere contarme qué piensan de esta asignatura? ¿Qué es lo que quieren? Ya, chiquillos, no sean tímidos. Hablemos. Carlitos me dice ya, ya, te imaginabas que era como más de funcionamiento. Sí, lo que pasa es que el cerebro finalmente controla todo, pues chicos. Entonces, controla la parte respiratoria, controla la parte musculoesquelética, controla nuestras sensaciones, controla nuestros pensamientos. El cerebro es la base de todo. Entonces, claro, vamos a detectar algunas cosas, pero no nos podemos olvidar, muchas veces, por ejemplo, y la mayoría de las veces, ustedes van a tener que además al paciente neurológico hacerle una evaluación respiratoria. Y si están con un paciente hospitalizado, por ejemplo, van a tener que evaluar la parte respiratoria, van a tener que drenar esas secreciones, mejorar la oxigenación, ver que esté estable en la parte respiratoria y de ahí comenzar con los ejercicios. Entonces, cuando uno se dedica a la neurología, tiene que saber de todo. Tiene que saber músculo esquelético, tiene que saber respiratorio, tiene que saber neurología, porque, por ejemplo, el diafragma tiene una inervación, ¿no es cierto? Y esa inervación se puede ver alterada también por una lesión, como por ejemplo una lesión medular a nivel de C3, por ejemplo, C2, cervical, y esa lesión puede generar una parálisis del nervio frénico y evitar, ¿no es cierto?, funcionamiento óptimo del diafragma. Entonces, es un todo. La musculatura o la tos, por ejemplo, necesita unos buenos abdominales. Y cuando yo no tengo control de tronco, no tengo buenos abdominales, por lo tanto, igual tengo dificultades respiratorias. Y así. Entonces, es como mucho, mucho más. Yo creo que la evaluación neurológica, no creo, sino que es así, es una evaluación integral. ¿Ya? Un adulto mayor, por ejemplo, uno lo evalúa como un paciente neurológico. ¿Ya? No es necesario tener una gran alteración neurológica para que yo evalúe con estas herramientas que yo les voy a enseñar a su paciente. Puede ser un adulto mayor, puede ser, incluso, por ejemplo, si ustedes ven una fractura de tobillo, igual tienen que evaluar la parte neurológica, porque quizás al doctor se le pasó que quizás no siente el dedo del pie. Y si no siente el dedo del pie, ya tiene una alteración neurológica y vamos a tener que tener otro enfoque para ese tratamiento. Profe, ¿y Dígame. cómo se podría como tratar así un nervio que está lesionado o algo así? Bueno, los nervios que están lesionados, primero hay que saber por qué están lesionados. Ya, si es un atrapamiento, si por ejemplo el axón se cortó completo, si solamente tiene alterada la mielina o si tiene un daño del axón propiamente tal. Entonces, muchas veces, si es solamente la mielina y parte del axón un poquito, habría que esperar que se vayan regenerando. Se van regenerando de a poco. Lo que sí hay que mantener como lo que los rodea. Hay que mantener, por ejemplo, la musculatura en buen estado, los ligamentos en buen estado, la piel en buen estado, ¿ya? Para que vaya teniendo como tierra fértil, ¿me entiende? Ese nervio que se va regenerando por su canal y va retomando la inervación. Entonces, a veces, depende el tipo de ruptura, hay que esperar y mantener. Hola, profe. ¿Me Byron, escucha? ¿cómo estás? ¿Y vino usted? Oye, Byron, habías puesto una foto, ¿la sacaste ahora? No es que en mi celular me sale una foto, pero ahora estoy con mi computadora.
Ah, ya, coloque su fotito porque quiero verlo, no me faltan hartos. A la próxima no los voy a dejar entrar a clase los que no tengan fotito. Profe, le iba a hacer una pregunta. Sí, cuéntenme. En los casos que la enfermedad sea una crónica, como el ELA, donde ¿Ya? hay un deterioro de los nervios, ¿cómo sería el tratamiento en ese caso? Bueno, después viene práctica 4 y rehabilitación neurológica, que vamos a ver mucho tratamiento, pero claro, va a depender porque tú vas a hacer una evaluación, entonces tú vas a evaluar de forma segmentaria, de forma global. Vas a evaluar el funcionamiento, la movilidad, etcétera. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene un ELA y tenemos, no sé, que tiene una disminución del rango de tobillo, vamos a trabajarlo con elongaciones, con flexibilización, con masajes, con carga de peso, etcétera. Pero si a la vez ese paciente, por ejemplo, tiene una alteración del movimiento, quizás al paciente le cuesta pararse, nosotros vamos a tener que entrenar la forma en que ese paciente se tiene que parar. Recordemos que el ELA igual es una enfermedad progresiva, entonces hay que irse acomodando. Por ejemplo, también tenemos los pacientes con Parkinson, que son enfermedades progresivas, pero nosotros igual podemos a través del movimiento, del ejercicio físico, porque eso es lo que nosotros le vamos a entregar a nuestro paciente, ejercicio físico, ¿no es cierto? Vamos a poder mantener y o mejorar su función. ¿Ya? Eso. No sé si respondo a tu pregunta. La verdad es que cada paciente es muy único, ¿ya? Hay ciertas directrices generales, pero por lo general los pacientes son distintos. Entonces no hay como recetas de tratamiento, ¿ya? El tratamiento nace de mi evaluación, de lo que el paciente tenga, ¿sí? Gracias, profe. Porque la patología es, ¿no es cierto? Y yo sé que a través de la patología voy a encontrar esto, voy a encontrar muchas cosas, pero cuando evalúo a mi paciente a veces no encuentro todas las cosas, incluso puedo encontrar cosas que ni siquiera corresponden, entonces tiene que ir adecuándose a cada tipo de paciente. La evaluación es lo más importante, chicos, lo más importante, es lo que marca mi buena rehabilitación. ¿Alguien más quiere consultar algo respecto a la tarea o respecto a la asignatura, algo que les llame la atención o cómo se imaginan esto? Eh, eh, ¿Alguna aprensión que tengan? Yo sé que ahora vamos a poder ver casi puras cosas teóricas estas semanas, pero de todas formas la parte práctica la vamos a ver. Ahora si ustedes estudian harto, la parte práctica va a ser muy entretenida porque vamos a poder hablar, vamos a poder llegar quizás a profundizar un poco más. Podríamos ver esto como una oportunidad, esto de la contingencia, que ustedes van a tener su tiempo para poder desarrollar las guías que yo les voy a subir de material bibliográfico. Ahora está todo por internet. Entonces quizás cuando nos juntemos vamos a poder resolver dudas, vivir el movimiento, vivir cómo se mueve un paciente hemipléjico, cómo siente un paciente con Parkinson, eh, para poder entenderlo, porque yo tengo que saber cómo funciona todo esto para poder ponerme en el lugar también de mi paciente. Es muy bonito, chicos, les va a encantar esta asignatura y les va a encantar también las que vienen y les va a encantar la neurología y se van a dar cuenta que no es difícil, es muy propio del kinesiólogo, la rehabilitación neurológica, uno termina haciéndole de todo al paciente, muy kinésico, pero además uno termina enseñándole cosas de fonoaudiología, termina siendo psicóloga a los pacientes, termina siendo terapeuta ocupacional. Al final terminamos trabajándolos de una manera muy, muy integral y muy funcional. No sé, ¿algo más que quiera compartir algo? Quiero escucharlos un poquito, que me digan. La Alejandra, ¿qué opina? Alejandra Patricia. Hola Ivette, alguien que tenga alguna pregunta, opinión, si les da miedo la neurología. Yo sé que la neurología en anatomía y en algunas en otros ramos antes que les sirven para
para esta, como que uno, los estudiantes, y yo también cuando era estudiante, le tenía un poco de miedo porque encontraba que las vías y todo esto era tan complicado, pero en realidad no es tan complicado. La neurología es muy lógica y el cerebro tampoco nos vamos a aprender, ustedes no se tienen que aprender el cerebro en su máximo funcionamiento. Hay algunas cositas que tienen que aprenderse, que son necesarias para poder, y que van a tener que integrar, ¿no es cierto?, de asignaturas anteriores, pero en realidad esos nombres raros, sí, hay algunos que yo les voy a pedir que se los aprendan, pero se los van a aprender así de rápido, no se preocupen, porque yo se los voy a explicar, las vías piramidales y extrapiramidales, y se las van a aprender. ¿Se acuerdan ustedes de las vías piramidales y extrapiramidales? A ver, juguemos un ratito con las vías piramidales y extrapiramidales. Yo en neurodesarrollo les conté un poco, ¿se acuerdan? Hablamos algo de eso. ¿Cuáles son las vías piramidales? ¿Quién se acuerda? Ya, pues, ¿cómo no se va a acordar? De una, la vía piramidal. ¿Alguien? ¿Profe, la córtico espinal o no? Nada que Eso, ver. sí, la cortico espinal. La vía piramidal nace de la corteza y va a la espina. Que no sé por qué no le pusieron córtico medular, porque en realidad como que nunca se acuerda uno de la espina, pero es córtico espinal que va a la médula y la médula le llaman espina. Pero debieron haberle puesto córtico medular. Pero es córtico espinal, tenemos la córtico espinal anterior y la córtico espinal lateral. ¿Ya? Muy bien. Bueno, si conversamos un poquito de la vía córtico-espinal anterior y lateral, las vías nacen en la corteza, ¿no es cierto? La corteza es como lo último que nosotros nos madura. Recuerden que primero los niños, ¿se acuerdan cuando hicimos neurodesarrollo? Los niños primero se movían de forma con movimientos globales, movimientos reflejos. ¿Ya? Era porque estaba funcionando más que nada la vía extrapiramidal, ¿ya? Entonces, esas vías extrapiramidales que tienen que ver con la postura y el equilibrio, ¿ya? Que son como lo que mantienen el cuerpo, que nos mantienen en la posición bípeda, ¿ya? Que al principio los niños se mantenían en supino, después se acuerdan en sedente, después en 4 pies, y ahí va madurando su vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal es como la vía inconsciente. Nosotros no estamos conscientes de la vía extrapiramidal. Ustedes están sentados ahora en su computador, ¿no es cierto? Y no están conscientes de que su tronco está en la línea media, ¿no es cierto? Que su cabeza no está así, sino que está así, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes están con una vía extrapiramidal indemne, ¿ya? Donde ustedes no tienen que estar pensando en estar sentados ni estar manteniendo el equilibrio. No se van para un lado, no se van para el otro, están sentados. Esa es su vía extrapiramidal. Pero cada vez que ustedes están tecleando de forma consciente, ¿no es cierto? O quieren tomar un lápiz de forma consciente usando la corteza, ¿ya? Están usando la vía piramidal, que es la vía voluntaria. La vía piramidal es la vía voluntaria, ¿ya? Donde yo hago cosas que mientras más las repito, después se vuelven inconscientes, pero sigue siendo piramidal, porque las aprendí, ¿ya? Cada vez que hago algo nuevo, estoy haciéndolo con la vía consciente, y es la vía piramidal. ¿Sí? ¿Dudas de esta parte? Después seguimos con lo otro. Entonces, la vía piramidal es la voluntaria y la vía extrapiramidal es la involuntaria. ¿Ya? La vía piramidal se llama piramidal porque pasa por las pirámides y ahí se cruza. Está la vía córtico-espinal anterior, que tiene que ver con el control de todo lo proximal, es decir, hombros, tronco, cuello, caderas, ¿ya? Todo lo que está en mi tronco y anexo a él. De eso se encarga la vía córtico-espinal anterior. La vía córtico-espinal lateral se encarga
de los movimientos de las extremidades, de las manos, de los brazos, ¿no es cierto? Y de las piernas. Es una vía lateral que se encarga del movimiento voluntario de esos segmentos. Entonces, un niño, ¿no es cierto?, va adquiriendo el control de su cuerpo de a poquito, porque recuerden que a los 3 meses, recién de forma voluntaria, ¿no es cierto?, no casual, de forma voluntaria, tocaba sus manitos al medio, y recién la vía córtico espinal se estaba madurando, estaba mielinizándose. Entonces, cuando nosotros nacemos, los primeros tiempos, los primeros meses, estamos prima o predomina el sistema extrapiramidal. Y a medida que va mielinizándose, ¿no es cierto?, las neuronas y la corteza se va mielinizando, ¿no es cierto?, la corteza cerebral va generando el control de los movimientos voluntarios, hasta que finalmente ya logramos controlar todo nuestro cuerpo de forma voluntaria y el niño es capaz de caminar. ¿Sí? ¿Cuáles son las vías extrapiramidales? ¿Se acuerdan cuáles son? Son 4. ¿Quién me dice una? No importa. Juguemos. Juguemos un poquito, a ver si se acuerdan. ¿Quién se acuerda de algo? Rubro espinal, algo así. Rubro espinal. Rubro Sí, espinal. que era un núcleo que había en el mesencéfalo, creo. Algo así. Creo que era el núcleo rojo, ¿no? No estoy seguro. Sí, muy bien. Ya, pero ¿cuál otra? Ya, recuerden bien, ¿se El acuerdan bien? cerebelo. No. Vamos, vamos. Profe, también podría Córtico ser vulvar. el acto vestíbulo espinal. Exacto, tenemos la vestíbulo espinal, la rubro espinal. ¿Cuál otra? La rubro tiene que ver, está súper bien lo que dice, nace del núcleo rojo. Ya. Pero, ¿saben qué? Se los voy a dejar como tarea, pero no porque quiera ser mala con ustedes, sino porque quiero que lo busquen en su cuaderno de neurodesarrollo. Porque ese cuadernito de neurodesarrollo lo vamos a utilizar para la parte infantil. ¿Ya? Ese cuadernito y todas esas cosas que vimos en neurodesarrollo nos van a servir para aprender a evaluar a los niños. Entonces ahí yo les voy a pedir que busquen su cuadernito y van a buscar esas vías que las tienen anotadas, porque además yo cuando les pasé las vías extrapiramidales, se las pasé y les dije, tal vía hace tal cosa, tal vía hace tal cosa, y lo que yo les dije no sale en ningún libro. ¿Ya? Creo que son 4 o 5. 4. ¿Ya? Entonces, solamente lo voy a hacer no porque sea mala, sino porque quiero que busquen su cuadernito de neurodesarrollo, busquen eso, no lo busquen en ningún libro, porque no lo van a encontrar, porque lo que yo les dije no sale en los libros. ¿Ya? ¿Les parece? Pero por ahora, ¿les quedó claro lo que era la vía piramidal y la vía extrapiramidal? Sí, profe. Ya, ¿cuáles son las vías piramidales? ¿Y qué? Solo sé que está la córtico espinal. Las Pero que si nacen de la corteza. ¿Ya? Y son como de forma voluntaria. Ya, muy bien. ¿Y cómo se Son llamaban? conscientes en realidad. Son conscientes. ¿Cómo se llamaban? ¿La córtico espinal, profe, o no? Sí, Son la dos vía córticos espinales. sí, Anterior y lateral. anterior y lateral. Sí. ¿Ya? ¿Y qué hacía el anterior? ¿Qué controla? controlaba todo lo Tronco. como Todo lo tronco, próximo. hombros, Todo lo próximo. Todo lo Eh, proximal, ¿no es cierto? cuello. Tronco, cuello, ¿qué más? Hombros, Cadera.
cadera, ya. ¿Y la vía corticoespinal lateral? Era como Extremidades. manos, piernas. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una lesión, ¿no es cierto?, en mi cerebro, en la corteza. ¿Qué es lo que se altera? Recuerden que las vías se llaman Las vías corticoespinales. piramidales. Las vías corticoespinales. ¿Y qué es lo que hacen las vías corticoespinales? ¿De qué están encargadas? Del control del movimiento Voluntario. 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 Por lo tanto, mi paciente ya no puede mover el brazo, por ejemplo, ya no puede controlar el tronco y va a depender del lugar de la lesión donde el paciente, ¿no es cierto? Quizás uno no va a controlar solamente la de un lado, quizás un hemicuerpo no lo va a controlar y el otro sí. Va a depender del hemisferio, porque recuérdense que las pirámides se cruzan, ¿ya? Entonces, si yo me lesiono a este lado, mi lado afectado va a ser este, porque se cruzan las vías, ¿ya? Entonces, lo que va a perder va a ser el control del movimiento voluntario, ¿sí? Y yo tengo que enseñarle a mi paciente a moverse de nuevo. ¿Y para qué me va a servir la evaluación? Para saber qué parte del control voluntario perdió. ¿Qué es lo que mi paciente no puede hacer para que yo se lo rehabilite después? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Esto es un conocimiento que muchas veces se nos olvida, pero cuando, no sé, como que uno nunca lo entiende hasta que lo entiende. No sé si les pasa. Pero se van a acordar, esto nunca más se van a olvidar. De lo que acaban de aprender hoy día, nunca más se van a olvidar. Córtico espinal anterior, lateral, movimiento voluntario, cruzado, ¿sí? Y extrapiramidal es involuntario, es lo que me mantiene en mi posición. Es inconsciente. ¿Sí? Ya, no sé si tienen alguna duda más. Me gustó ahí por ahí alguien, como que colocan como un dedito, así. Es como que me dice que lo entendió, como que uno se siente bien como profe porque es como que, como que sí, como que la están escuchando, entonces como que lo entendió porque esto es como tal, uno no los ve. Po. Entonces es como que no sé si le estoy hablando a mí misma o si le estoy hablando bueno, ahora veo sus caritas de casi todos, pero igual es como difícil hacer clases así de esta forma. Pero esos deditos ayudan bastante. Ya, entonces para terminar, tenemos la tarea, ¿no es cierto?, de glosario que ustedes van a tener que hacer. Cada duda que tengan, me las van a preguntar por el foro. Mañana yo me voy a conectar también a las 5 de la tarde un ratito por este mismo link. Este mismo link va a ser el que vamos a usar siempre. Yo, ahora que sé, falta alguien hoy día acá, ¿o no? Porque quiero anotarlos para mandarle un correo y usemos siempre el mismo link. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Para cuándo hay que entregar el glosario? La idea es que esté listo antes de la próxima semana. Ya no sé, yo creo que podríamos colocar una fecha entre todos. Porque ya el martes vamos a cambiar de tema. O sea, el martes empezamos con una clase, el próximo miércoles empezamos ya con la primera parte que vamos a hablar de los fundamentos de la evaluación neurokinesiológica. ¿Ya? Yo les voy a subir la diapositiva, para la próxima clase les voy a subir y quizás nos vamos a juntar a conversar un poco, ya de oye, esto, porque hacer una clase así como con todo es difícil. Entonces les voy a subir las diapositivas con audio y quizás nos vamos a juntar para ver dudas, comentar un poco de lo que hablamos, hacer como lo que estamos haciendo ahora, que yo les explique de nuevo algunas cosas que ustedes no entienden, que ustedes me vayan diciendo, etcétera. ¿Ya? Quizás podría ser para máximo hasta el domingo. ¿Qué opinan ustedes? Coloquen manito para arriba los que están de acuerdo, manito para abajo los que no.
Uy, pero se están desapareciendo las manitos ahora, pues. Duran un ratito nomás. Y hubo algunas que no las pusieron. ¿Cómo se coloca esa manito? Ya, están todos de acuerdo. Falta el Martín y la Francesca. Ya. Entonces, eso. Yo les voy a subir, voy a descargar esta clase como la estamos grabando y las voy a volver a subir esta vez sí que la voy a subir porque la anterior no encontré que fue tan importante para que le iba a subir ya, pero este quizás tiene un poquito más de información. Entonces quedamos que para el domingo, durante el día, ustedes me van a enviar, o si la tienen lista antes, me la envían antes, y me envían su tarea, ¿ya? Por ahora esa tarea no tiene nota, quizás más adelante podemos, no sé, cuando volvamos, ver si le asignamos una nota de proceso. Nos han dicho que tratemos de no colocar notas estas primeras semanas, pero de todas maneras igual es una información, esos conceptos son importantes, ¿ya? Si ustedes los aprenden bien, van a tener un lenguaje técnico que les va a servir para toda la asignatura y para toda su vida. ¿Ya? Entonces, me gustaría que se les aprendieran bien esas palabritas. ¿Ya? Eso. Si no hay más dudas, terminamos la clase. Fue un gusto estar con ustedes. Los espero entonces la próxima semana y espero sus dudas en el foro. ¿Ya? ¿Nos despedimos entonces? Chao, profe, que Chao, esté bien. profe. Chao, que estén Chao, bien. profe. Chao, que estén bien. Nos Chao, vemos. profe. Que esté bien. Un beso y abrazo grande para todos. Cabros. Chao, chao, chao. Chao.